Desayunos informativos de Europa Press Andalucía. En esta nueva edición de los desayunos informativos de Europa Press Andalucía te ofrecemos un encuentro gracias a la colaboración de la Fundación Cajasol y el patrocinio de Cepsa, Atlantic Copper y Génova. En esta ocasión contamos en nuestros micrófonos con la participación del consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela, del vicepresidente de Parques Energéticos de Cepsa, Antonio Joyanes, del consejero delegado de Atlantic Copper, Javier Targueta, y del consejero delegado de Génova, Francisco Cuervas. Este desayuno informativo ha sido moderado y presentado por el delegado de Europa Press en Andalucía, Francisco Morón. Bueno, para la comunidad autónoma. Y queríamos tener una mesa en la que pudiéramos verlo de diferentes sectores, de diferentes vertientes, con la visión de la Administración, con la visión del consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía. Luego tenemos al consejero delegado de Atlantic Copper, Javier Targueta, que también nos va a dar su visión y de sus proyectos y lo que está apostando Atlantic Copper por Andalucía, o que sigue apostando por Andalucía. Antonio Joyanes, vicepresidente de Parques Energéticos de Cepsa, que se ha convertido en un referente también en lo que es el hidrógeno verde, en el papel que está jugando en la apuesta por los puertos andaluces, que también son fundamentales. Y Francisco Cuerva, como consejero delegado de Génova, la industria naval, una industria que a lo mejor es menos conocida o tenemos un referente de lo que se está haciendo menor, pero que desde luego está siendo importante y está situando a Andalucía y a Sevilla en el mapa de la industria naval, y es importante también saber su opinión y sobre todo su visión, ¿no?, de por dónde tiene que ir él. No tenemos una estructura en principio muy cerrada, lo hemos dejado todo a ver cómo sale, no hemos tenido ocasión ni de hablar previamente, pero bueno, si os parece, que empiece el consejero, que haga una primera exposición al consejero, y a partir de ahí tenéis cada uno unos 3 minutos para hacer una situación, y luego a partir de ahí vemos por dónde puede ir el diálogo. Consejero, pues bueno, ¿cómo estamos? ¿En qué momento estamos, no? Porque hablamos siempre permanentemente de la verde, ¿no?, de la industria verde, de esa apuesta por la Andalucía verde que desde el principio el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha querido hacer, y que está el hidrógeno verde también como un referente, ¿no?, que Andalucía va a jugar un papel importante. ¿En qué momento estamos y por dónde hay que seguir caminando? Buenos días. Yo creo, Paco, que te confías y dices, no preparamos nada porque nos has visto otras veces en acción, y dices, pues nada, con esto puedo improvisar, ¿no? Pero no te confíes porque a lo mejor... No lo sabemos ya. Mira, primero un saludo muy rápido a secretaria general de Comisiones Obreras, a Nuria, secretario general de UGT de FICA, José Manuel, viceconsejera, la mía Ana Bielba, la viceconsejera de Empleo, al alcalde de Carmona, Juan Ávila, el presidente del puerto de Sevilla, a mi delegado en la provincia de Sevilla, Antonio Ramírez, y al resto de autoridades y amigos que nos acompañan, ¿no? Bueno, yo pensaba viniendo para acá, realmente yo creo que en el contexto actual, si pensamos en clave nacional, yo creo que frente a ese panorama político que podríamos calificar casi de inflamable, ¿no?, creo que Andalucía se presenta actualmente, bueno, pues como lo que presenta es un panorama de estabilidad institucional y política. Creo que Andalucía se presenta ante el mundo de la empresa y de la inversión, sobre todo como, bueno, pues como un territorio de certidumbre, lo contrario. Y también como un territorio en el que existe una fortísima vocación de simplificación administrativa, algo que valoran mucho las empresas. Y también, como he comentado en alguna ocasión en público, creo de verdad que en Andalucía estamos asistiendo a un auténtico cambio de mentalidad. Siempre digo que lo más importante que ha hecho Juanma Moreno en estos 5 años es cambiar la mentalidad en el sentido de cómo nos vemos los andaluces y cómo se nos ve desde fuera, ¿no? Y creo que tenemos mayor confianza en nuestras posibilidades que anteriormente, ¿no? Fijaros, por ir aterrizando hacia tu pregunta, ¿no? Hemos captado en los últimos 2 años, poco más de 2 años, 11.000 millones de euros de inversión industrial nueva. 11.000. En 6.600 proyectos nuevos, repartidos por toda Andalucía, 340 municipios distintos. Siempre digo, esto no va solo de grandes capitales de provincia, grandes núcleos de población. 340 municipios distintos. Todos esos son proyectos con nombre y apellidos, no es ninguna estimación. 6.600 proyectos nuevos, 11.000 millones de euros de inversión, ¿no? ¿Y cuál es un poco, o sea, dónde está la clave de bóveda, ¿no? Si me apuráis, si tuvieras que elegir una cosa, pues sobre todo en la energía. La energía siempre ha sido factor de localización de inversiones.
los inversores a la hora de localizar un proyecto siempre han mirado, bueno, como uno de los factores claves para decidir dónde invertir, dónde hay disponibilidad de energía a precios competitivos, ¿no? ¿Qué ocurre? Que esa energía hoy día tiene que ser limpia para cualquier proyecto de inversión en clave de futuro. Y Andalucía eso lo ofrece, bueno, pues con gran solvencia. Pensad que tenemos un 13% más de radiación solar que la media española, un 13% más. Si comparas con la Europa central y del norte, te vas a tasas del 50-60% más de radiación solar, ¿no? Pero no es solo esta cuestión, sino también las infraestructuras con las que contamos, ¿no? Por ejemplo, los puertos. Los puertos están jugando un papel muy importante, como estaréis viendo, por ejemplo, en proyectos asociados al desarrollo del hidrógeno renovable, por ejemplo. Pero es que también contamos con un mapa de capacidades y conocimientos muy importante, sobre todo cuando hablo fuera de Andalucía. A mí me gusta presumir, como ejemplo de ese mapa de capacidades y conocimientos, de las 16 escuelas de ingeniería, los 25 grados de ingeniería especializados con los que contamos, que han ido alimentando durante años grandes firmas de ingeniería, como por ejemplo la que representa Paco Cuerva, Genova, pero no solo. También es el mundo de los Ayesa, el mundo de Inerco, el mundo de Gavitel y, por supuesto, de esa Bengoa que renace, ¿no? Con Cox, ¿no? Y si a eso le añades como último factor, sobre el que no solemos reflexionar, ¿no? Somos la segunda comunidad autónoma en número de empresas industriales, la segunda, con un volumen de suelo industrial francamente importante, ¿no? Y, de hecho, volviendo al tema del hidrógeno, el 40% del hidrógeno que se consume en España está en Andalucía. Por eso, la base de certidumbre de los grandes proyectos de hidrógeno, capitaneados por Cepsa, consiste precisamente en sustituir el hidrógeno convencional por el renovable, ¿no? Todo eso lo que presenta son, bueno, pues fuentes de autoridad o factores de éxito para estar captando inversión a este ritmo que comentaban. Y eso es lo que queremos, que Andalucía aproveche ese momento de oportunidad. Los grandes desafíos europeos presentan oportunidades para Andalucía, sobre todo. Y los objetivos que nos hemos trazado como consejería están en esa línea. Como comenté en el Parlamento de Andalucía recientemente, el valor añadido bruto industrial de Andalucía, la producción industrial de Andalucía ha crecido un 22,2% en los últimos 5 años. Estamos hablando de una tasa de crecimiento anual compuesto por encima del 4%, que está fenomenal. Y ese es el camino que queremos seguir. Crecimiento de un valor añadido bruto industrial que suponga hacer crecer la industria a un ritmo más alto que en los últimos 20 años, hacer crecer la minería metálica un 20%, al menos, captar 5.000 millones de euros de inversión industrial por año, que es muy ambicioso, pero estamos viendo que se puede hacer, y ser los números unos en energías renovables, no por aquello de ser números unos, sino por lo que explicaba antes, porque la energía es realmente el principal factor, el principal motor que tenemos para desarrollar industria en Andalucía. Así que a eso van nuestros desvelos y a eso va nuestro esfuerzo desde la Consejería y desde el Gobierno de Andalucía. Momento de oportunidad, sobre todo. Luego tendremos ocasión de hablar cómo se traduce eso también incluso en el tema de la formación, de la calidad de esa formación y esa creación de empleo de calidad, ¿no? Señor Targueta, usted lleva muchos años en Andalucía, te conoce Andalucía perfectamente. Atlántico, pero es muy importante para la provincia de Huelva, para Andalucía en general. Siempre se ha hablado de la industrialización de Andalucía, que era una asignatura pendiente, que era necesario. Sin embargo, el consejero hoy ha dicho 2 datos que demuestran que Andalucía está industrializada, ¿no? O al menos está en el camino de esa industrialización, ¿no? ¿Cómo ve Andalucía hoy por hoy y por dónde cree que está caminando y si es el camino acertado? En primer lugar, yo creo, como el consejero, que se dan en Andalucía unas condiciones básicas para lograr un par de objetivos que voy a decir enseguida. Se da la estabilidad política, se da un clima favorable, se da un clima de entendimiento muy bueno entre la administración andaluza y la empresa privada. Se da un entendimiento también muy bueno entre la empresa privada y los agentes sociales. Y tenemos a nuestra amiga Nuria hoy atendiendo esta reunión. Estoy totalmente de acuerdo con todo lo que dice el consejero en cuanto a las horas de insolación,
los kilómetros de costa, la red de universidades, la red de puertos. Creo que las condiciones son absolutamente inmejorables. Y creo también que se da una, por así decir, una base industrial ya existente, buena como para, por decir algo, duplicarla. Creo que lo que nos falta en términos de la colaboración público-privada es sentarnos y conseguir concebir las medidas concretas que puedan llevarnos a la competitividad de la industria existente y, desde luego, que esa competitividad de la industria existente sea, a su vez, un atractivo adicional para la inversión nueva. La inversión nueva se basa muchísimo en lo que existe ya, en lo que los inversores potenciales observan que existe y cómo lo que existe es de competitivo. Y no puedo evitar referirme con envidia, además, al Inflation Reduction Act americano, al IRA, que es algo en paralelo que han sacado los americanos a la Critical Raw Materials Act en Europa, y que mucho más que basarse en regulaciones, en desarrollos de leyes, va a medidas concretísimas y con una forma de canalizar las ayudas que el Estado, en el caso de Estados Unidos, cree que son necesarias para la competitividad de su industria y de su energía, que es la vía fiscal. Y entonces van, por ejemplo, en el tema del hidrógeno verde al grano y se dará $3 de subvención por kilo de hidrógeno producido verde. O se descontarán o se aportarán $16 por megavatio hora producido a partir de energías renovables. O se financiará a fondo perdido el 40% de la inversión de parques eólicos o parques fotovoltaicos. Y todo ello por la vía fiscal, por la vía de la deducción fiscal. Y claro, la canalización de esa ayuda está garantizada. Realmente seguimos preocupados en Europa, y hablo de Europa en general porque es un problema común. Nos preocupa muchísimo ver lo que ha pasado con el aluminio. En el aluminio se ha perdido el 50% de la producción primaria de aluminio en Europa en los últimos 5 años. Eso es un drama. Entonces, claro, estar hablando de Critical Raw Materials Act, las materias críticas y estratégicas, y a la vez estar dejando que se nos vaya el 50% de lo que tenemos, no es coherente. Creo que, en concreto, ayudas, por ejemplo, las que salen del Fondo de Eficiencia Energética, van a estar saliendo hasta dentro de unas semanas, y canalizadas a través del IDAE, no ha sido un éxito de ayuda para la eficiencia energética. Creo, sin embargo, que los certificados de ahorro energético nuevos creo que sí van a suponer un impulso. Bueno, evidentemente el volumen es fundamental en esto. Ves a veces volúmenes de los que se han generado, por ejemplo, a través de los fondos de eficiencia energética, y tú te pones a distribuir eso para España entera, es una birria, no tiene impacto. O sea, es un fracaso, de hecho, vamos. Y por eso creo que concretamente en Andalucía se dan las circunstancias perfectas para que el diálogo que ya tenemos, y muy fluido, y concretamente con la consejería que dirige Jorge Paradela, y con sus colaboradores, con la viceconsejera, con el secretario general de Industria y Minas, sinceramente creo que, con el director general de Minas, creo que es una vía abierta, magnífica, un entendimiento total, y el reto que nos debemos plantear es qué conseguimos parir para que eso se refleje en una competitividad de la industria existente y, desde luego, y por supuesto incluyendo todas las nuevas, las renovables y el hidrógeno verde, y que esa garantía, entre comillas, nadie lo tiene que garantizar, lo tenemos que garantizar nosotros mismos, de competitividad
de la industria andaluza revierta en nueva inversión. Eso es el espejo fundamental en el que se van a mirar los inversores para apostar o no por inversión nueva en Andalucía. Bueno, deja varias cuestiones sobre la mesa, consejero, que luego abordaremos también. Estoy deseando comentar, pero vamos a... Vamos a dar una primer turno a todo el mundo. ¿No ve cómo venía sin preparar el orden? Antonio Joyanes, pues CEPSA está en el centro de lo de hidrógeno verde, ha tomado todo el referente en Andalucía y el futuro de Andalucía en esta materia pasa por CEPSA. ¿En qué situación estamos? ¿En qué momento estamos? ¿Y cuáles son los siguientes pasos que vamos a ir viendo y los tiempos en los que estamos trabajando, ¿no? Bueno, buenos días a todos y gracias por esta oportunidad para poder comentar sobre el futuro de la industria en Andalucía y en particular de la energía, ¿no? Bueno, yo creo que Andalucía, aparte de las condiciones de insolación que tiene unas características que la hacen ideal, ¿no? Porque también tienen insolación Sicilia, el sur de Italia, ¿no? El norte de África o Grecia, ¿no? Y también tienen industria, ¿no? Y yo creo que nosotros estamos haciendo algo un poco especial, ¿no? Respecto al resto, ¿no? CEPSA lleva como 60 años. El año que viene cumplimos nuestros 60 cumpleaños, ¿no? De apuesta por Andalucía, con una contribución al Producto Interior Bruto de la comunidad, pues que oscila en función del año entre el 10 y el 13%, el 14% en algunas ocasiones, lo cual lo hace un player muy importante, ¿no? Un jugador muy importante en esta apuesta por las nuevas energías, ¿no? Yo creo que tenemos unas características también muy importantes a nivel industrial y es tener dos polos químicos, ¿no? O dos polos industriales en la misma comunidad, que yo creo que no hay ninguna comunidad que pueda decir lo mismo. Y esto crea unas condiciones, digamos, ahora que está tan de moda la palabra incubación de nuevas soluciones, de mejora de la competitividad de las nuevas inversiones, que lo hace inigualable, ¿no? Las soluciones que nosotros estamos proponiendo con el hidrógeno van encaminadas a eso, ¿no? A empezar en polos industriales, en hubs industriales, ¿no? Que creo que van a traer la inversión y van a ayudar muchísimo al desarrollo de esta nueva tecnología. Es verdad que a nivel de competitividad la regulación podemos pensar en algunas ocasiones un freno, pero en otras ocasiones un estímulo, ¿no? No estaríamos donde estamos si no hubiera habido una voluntad de la regulación europea por cambiar, ¿no? Eso también hay que decirlo, ¿no? Tiene sus contrapartidas, la parte positiva y la parte negativa, ¿no? Y nuestra apuesta pues se va consolidando. Recordaros simplemente que nuestra apuesta es una inversión del orden de 5.000 millones de aquí al 2030, que ya hemos empezado a consolidar. Este año hemos puesto la primera piedra para una solución de biocombustibles en Huelva, pues una de las plantas más grandes de España, con 500.000 toneladas de producción de biocombustibles en Huelva y una de las más grandes de Europa, y con una ambición de llegar al millón de toneladas, ¿no? Si todo va conforme hemos planeado. Y los proyectos de hidrógeno, pues como sabéis, es la molécula futura, ¿no? La molécula que nos permite almacenar la energía del sol y utilizarla y poder dar ese cambio a la forma en la que utilizamos la energía en el día a día, bien a través del uso directo o bien a través de otras moléculas que integran ese hidrógeno verde en su estructura, ¿no? Y que permiten no contaminar con el CO2 de origen fósil. Bueno, pues ahí sí que me gustaría resaltar que es muy importante el acompañamiento de la Administración en el desarrollo de infraestructuras, ¿no? Redes eléctricas es uno de los grandes desafíos que vamos a tener para poder abordar este desarrollo industrial que todos tenemos en mente, ¿no? Nuestra idea es aprobar el primer proyecto de inversión o nuestra primera decisión firme de inversión en Huelva antes de final de año, y para el siguiente año la inversión en San Roque, en el polo químico del campo de Algeciras, ¿no? Son proyectos muy importantes que hay que hacer con asociaciones, con otros players. El tener una concentración de industria en un lugar hace que se pueda jugar con una economía de escala muy interesante, que productores y consumidores se encuentren muy próximos y que eso estimule esta tecnología que poco a poco irá llegando a todos, ¿no? Es muy difícil
que a través de un coche de hidrógeno o de un transporte pesado de hidrógeno desarrollemos una industria de estas características. Hay que empezar a un nivel, digamos, industrial para poco a poco ir extendiéndolo al resto de la sociedad. Será un proceso largo, pero hay que empezar, ¿no? Y ser de los primeros yo creo que tiene muchas ventajas, ¿no? Atraer este tipo de proyectos a Andalucía va a traer probablemente, casi con toda seguridad, a los fabricantes de tecnología a las proximidades de esa industria, ¿no? Va a fomentar probablemente que se monten electrolizadores en torno al destino final, como puede ser Huelva o San Roque, o cualquier otro proyecto que tengamos en curso, ¿no? Y eso va a ser muy positivo para todos, ¿no? Yo creo que vamos a empezar a ver resultados, como digo, a partir del 26, final del 25, final del 26, cuando probemos los dos grandes proyectos y cuando empecemos a ver los primeros resultados, ¿no? Así que yo muy esperanzado, no va a ser muy difícil construir una tubería de aquí a Rotterdam de la noche a la mañana, pero sí que vamos a empezar las primeras transacciones comerciales con envío en barco, ¿no? De moléculas que integran el hidrógeno verde, ¿no? Y, por supuesto, nuestras refinerías o nuestros activos industriales empezarán a transformarse poco a poco. Cada vez la huella verde es mayor, cada vez la contribución al EBITDA verde es mayor, y yo creo que esto es una verdadera apuesta de futuro, porque para mí la transición energética es un problema global y nosotros nos tenemos que creer que desde Andalucía somos capaces de hacer nuestra contribución. Y yo creo que eso es también otro mensaje muy importante que quería pasar, y es que hay que mantener una ambición alta. Que geográficamente estemos en el extremo de Europa no quiere decir que tengamos que estarlo tecnológicamente ni económicamente. Y esta es nuestra oportunidad. Yo creo que hay que aprovecharla. Muchísimas gracias. Francisco Cuerva, ¿cómo lo veis desde vuestro sector, ¿no? Tengo también la sensación de que se empieza a conocer más, que se empieza a saber más de la potencia de lo que puede ser la industria naval y por dónde vais, y también en esa meteros o subiros en el carro de lo verde, de lo sostenible, de la descarbonización, ¿no? Y también si eso va a tener consecuencias o no en los proyectos de futuro. Sí. Bueno, pues buenos días y saludar en primer lugar a las autoridades y amigos, ¿no?, en el auditorio, y agradecer la invitación a estar en la mesa hoy. Yo te diría que más que por el sector naval, el sector de ingeniería, ¿no? O sea, en Genova quizás que somos más conocidos por la parte naval, pero la parte naval realmente representa un 50-55% de nuestra facturación. Nosotros llevamos más de 3 años creciendo por encima del 20, entre el 20 y 25%. Superamos el año pasado los 1.000 empleados, en su mayoría ingenieros. Y una parte importante de esa atracción, de ese crecimiento, se debe al sector energético y al sector industrial. Y al agua, que también cuando hablamos de una terna, ¿no?, en la que el agua no podemos olvidarnos de ella. Yo creo que por la naturaleza de nuestra empresa nos da un punto de vista diferente. Nosotros somos ingeniería, entramos en las fases preliminares de los proyectos y somos una empresa, como te digo, multisectorial. Estamos en la parte marina, pero estamos en la parte energética, infraestructura, digital. Y el año pasado ya culminamos la implantación en nuestros 2 últimos países, Corea del Sur, Arabia Saudita, y son ya 9 entre América Latina, Europa y Asia, lo que nos da una ventana para asomarnos a lo que se está haciendo en el mundo. De alguna manera tenemos casi una centena de proyectos en paralelo y proyectos con clientes, muchísimos clientes, la mayoría internacionales, ¿no? Entonces, la verdad es que desde el punto de vista de la ingeniería el momento es apasionante. Y además la simbiosis, la sinergia que permite el mundo marino, que sin duda va a ser uno de los grandes escenarios donde se va a jugar el reto de la descarbonización en el futuro a corto o medio plazo, y no solo por la energía, sino por la minería. Por ejemplo, si el 70% del planeta está bajo agua, está claro que los minerales también, ¿no? Y ya se están buscando soluciones para ir a buscarlos, ¿no? Con lo cual el mar y la simbiosis entre nuestros conocimientos, entre la parte marina, energética, industrial, sin duda van a estar ahí, ¿no? Ya os digo, es apasionante. Nosotros, por ejemplo, la diversidad de proyectos y lo que eso te empuja, ¿no?, a estar siempre en el filo del conocimiento y a lo último del conocimiento en tantas tecnologías diferentes, pues para los ingenieros es un reto, ¿no?, y como sociedad es un reto. Nosotros, por ejemplo, con esta apertura en Corea, estamos trabajando con un gigante de una naviera de las más grandes del mundo, pues en buques para el transporte de CO2, porque es que el transporte de CO2
ya se va a convertir en una demanda en el futuro. O sea, el mundo el mundo naval en sí mismo se descarboniza tanto en sus propios productos, pues hablamos desde la parte de defensa, un submarino que se mueve con bioetanol y es capaz de estar 3 semanas sumergido a base de una pila de combustible alimentada con bioetanol, buques con velas rígidas, el metanol, el amoníaco, etcétera, pero además el mundo marino va a ser el que transporte toda esta energía, el que transporte el hidrógeno o los portadores de hidrógeno, el que transporte el CO2, etcétera. La energía, la eólica marina es que es un boom lo que viene, es un boom. O sea, la parte de eólica terrestre está ya, digamos, tocando un punto de asíntota, mientras que la eólica marina está por desplegarse, ¿no? Y en el mundo industrial, bioetanol, biodiesel, o sea, biogases, biomasa, sin olvidarnos además de las tecnologías convencionales, porque aquí no nos podemos descarbonizar en 10 minutos y tenemos que descarbonizarnos siendo competitivos, sin pegarnos tiros en el pie y que no perder esa ola, porque al final eso si lo hacemos a un ritmo que no nos permite ser competitivos, perderemos en el salto y otros nos comerán y seremos los más verdes, pero a lo mejor lo hemos sido antes de tiempo, ¿no? Hay que acompasar verde, sostenibilidad y competitividad, y ese es el reto que tiene Europa por delante, no perder ninguno de esos trenes, ¿no? Consejero, se han quedado varios temas sobre la mesa, el tema de la vía fiscal, de la ayuda fiscal, de cómo hacer que la energía que ya está sea atractiva para que lleguen nuevas inversiones. Se habla también de la necesidad, o creo que una de las cuestiones es verdad que la eólica es una energía que se genera mucho y la solar en Andalucía, pero sin embargo hay un problema a la hora de transportarla. La red eléctrica no está terminada, no está todavía desarrollado plenamente lo que es poder guardar esa energía y muchas veces vemos cómo se pierden horas de poder producir más energía, ¿no? En todos esos temas, la Administración, ¿qué tiene que decir y sobre todo cómo cree que puede ayudar y cómo cree que hay que seguir creciendo, ¿no? Porque es verdad que el tema de red eléctrica yo creo que es un tema que está bastante parado y que es un déficit importante, ¿no? Porque no se puede transportar la energía que se produce o que se puede llegar a producir, es un déficit. Y estamos hablando de cosas muy importantes y además lo básico parece que no somos capaces de que se termine de desarrollar. Sí, yo creo que los tres han dejado retos encima de la mesa, ¿no? Pensaba que las tres empresas que están representadas hoy aquí, que nos acompañan a ti y a mí al escenario, lideran proyectos que suponen una auténtica transformación. Hemos hablado mucho del Valle Andaluz del Hidrógeno Verde de Cepsa y de su dimensión, esa planta de biocombustibles que está ya en marcha. Atlantic Copper tiene ya en marcha avanzado un proyecto que se llama Circular, de recuperación de metales a partir de residuos electrónicos, de una potencia tremenda. Acaba de lanzar un reto tecnológico, una especie de reto de innovación abierta para escalar, para darle escala industrial a un proceso de control que han desarrollado de manera interna. Y Paco Cuervas, pues, bueno, no lo ha mencionado, pero otra de las cosas que hacen son plantas, por ejemplo, lo que llaman waste to energy, ¿verdad?, de tratamiento de residuos para convertirlos en energía, que va a ser uno de los ingredientes de esa alianza por el biogás y el biometano que Andalucía va a estar lanzando, va a estar pilotando muy pronto, como ya anunció el presidente Juanma Moreno en el debate de Estado de la Comunidad, ¿no? Los tres han dejado retos también por delante. Hablaba Javier, efectivamente, de los... Bueno, cuando uno analiza lo que ofrece Europa y lo compara con Estados Unidos, ¿no?, por ejemplo, por no hablar de los subsidios que alimentan, ¿no?, la mayor parte de las fortalezas de la industria china, bueno, pues te encuentras con los modos de decisión de la Unión Europea. Eso está claro. Los $3 por kilogramo de hidrógeno producido comparan, por ejemplo, con las primeras subastas de hidrógeno que ha realizado el Banco Europeo del Hidrógeno, donde, bueno, los proyectos que han ganado son precisamente aquellos que requerían menos subvención. Y al final el apoyo ha quedado en 0,3, 0,4 céntimos, ¿no?, de euro por kilogramo. Nada que ver con esos $3 por kilogramo. Pero todos sabemos que a la decisión y valentía con la que actúa la Unión Europea a nivel estratégico, bueno, le tienes que contraponer el modo de decisión, ¿no?, la complejidad de la toma de decisiones en la Unión Europea, ¿no? Y por ir ya directamente a lo que por cierto, eso no quita, leía recientemente, los datos son de abril, Javier, fijaros, los acuerdos a largo plazo de suministro de energía, los PPAs que se firman en España, están actualmente entre un 25 y un 40% por debajo en coste de los que se firman en Europa. Por eso digo, ahí sigue estando...
de Europa. Ahí sigue estando la oportunidad, ¿no? Lo de la energía limpia a precios competitivos. Eso es exactamente así. Y otra cosa, no me quiero alargar mucho, es que después la forma en la que se han articulado los fondos europeos, los Next Generation, el famoso PRTR, no puede ser más complejo. Volvemos a la forma de articular las decisiones relacionadas con Europa, ¿no? No me alargo más. Al hilo de tu comentario, las infraestructuras de transporte eléctrico son claves. Siempre nos gusta decir que son las autovías del sistema o las arterias del sistema. Sin infraestructura de transporte es difícil, ¿no?, continuar al ritmo al que queremos ir. Y además Andalucía parte de una situación de desventaja porque tiene un 42% menos de dotación de kilómetros de red de transporte por millón de habitantes que la media española, que es como se debe medir, un 42% menos que la media española. Entonces llevamos 1 año y medio trabajando con el Miteco y con Red Eléctrica para dar pasos que ayuden gradualmente a solventar esa situación. Realmente en las modificaciones puntuales a la planificación actual, bueno, pues no podemos ser muy positivos porque lo que se ha señalado para Andalucía apenas supone un 1,5% de lo que se ha aprobado a nivel nacional. Aunque es cierto que se señala ya la construcción de 3 subestaciones que son esenciales para los proyectos de CEPSA, tanto en Huelva como en Campo de Gibraltar, y para algún otro desarrollo importante. Se señalan, porque todavía no se asignan presupuestos para ellos, aunque pensamos que es un compromiso ya en firme si uno sigue la tradición, la forma de operar de Red Eléctrica, ¿no? Nosotros acabamos siempre Andalucía lo que trata es de aterrizar perfectamente bien sus peticiones, fundamentándolas en hechos, en datos. Acabamos de pedir en nuestra propuesta para el nuevo ciclo de planificación que han abierto desde el Miteco, que alcanza hasta el año 2030, hemos pedido bueno, pues infraestructuras de transporte importantes por 544 millones de euros, 544. Estamos hablando de construir 8 subestaciones nuevas, que es quizás lo de más calado, 88 posiciones nuevas en subestaciones ya existentes y varias líneas de doble circuito importantes, ¿no? Y estamos poniendo mucho foco en Andalucía Oriental, porque hay necesidad por todos sitios. Pero creedme si os digo que Jaén, Granada y norte de Córdoba, eso es lo peor dotado de toda la península, ¿no? Y por tanto hay que poner remedio a esta situación. Como tú bien dices, los plazos siempre van a ser largos en el desarrollo de una red de transporte eléctrico. Incluso en Estados Unidos eso es algo que no consiguen reducir. Pero por eso es tan importante dar los pasos adecuados en estos marcos de planificación, porque necesariamente te vas a ir en todos estos desarrollos que son complejos desde el punto de vista urbanístico y medioambiental, te vas a ir a un número de años, ¿no? Y ojalá que ese trabajo tan bien fundamentado que hemos hecho sea atendido. Yo siempre le digo a los 2 ministros con los que tengo relación, ministro y ministra, siempre les digo que Andalucía lo que quiere es contribuir a los grandes objetivos de España. Y que esos grandes objetivos de España, tanto en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima como en los planes de reindustrialización de España, sin Andalucía son muy difíciles de conseguir. Y que Andalucía lo que quiere es precisamente todo lo contrario, estar ahí al 100%, aportando lo máximo a los logros de nuestro país, ¿no? Señor Targueta, Europa es, al final, me parece que un freno más que una ayuda, ¿no? O da la sensación de que va más lento de lo que realmente se necesita. Apunta el consejero a 2 proyectos, sobre todo 2 realidades ya, que Atlántico presta eso. ¿Qué es lo que nos puede explicar y cuáles son los tiempos que se manejan y, sobre todo, qué rendimiento van a dar para Andalucía y sobre todo para el futuro de la industria en Andalucía? Esos 2 proyectos que estáis ahora liderando. Bueno, el proyecto que ha mencionado el consejero, que me alegro mucho que lo haya mencionado, porque además ha sido o está siendo el fruto de una magnífica colaboración público-privada. La Junta de Andalucía ya en la anterior legislatura tuvo una intervención brillantísima para acelerar y facilitar el desarrollo del proyecto. Conseguimos la autorización ambiental integrada en un tiempo récord que jamás habíamos soñado, 5 meses. Ana Bielba tuvo mucho que ver porque dirigía la unidad aceleradora de proyectos. El proyecto está siendo ya un éxito en su construcción, estamos en tiempo.
arrancaremos en enero, febrero del año que viene. Va a suponer 350 nuevos puestos de trabajo evidentemente de calidad, contrato indefinido, etcétera. Hemos recibido una ayuda también inequívoca y han hecho todo lo que han podido la consejería que dirige Jorge Paradela en cuanto a complementar, primero, en su día, informar favorablemente y dar el primer paso para la obtención de subvención por la vía de los incentivos regionales y luego complementar esa propia ayuda con un propio plan de la Junta de Andalucía. Es decir, que perfecto, no tenemos más que elogios que hacer a ese respecto. Decía Franz, Europa es un freno. Yo creo que Europa es el mayor logro sociopolítico no bélico de la historia de la humanidad. Fantástico. O sea, creo que es difícil encontrar, vamos, es imposible encontrar otro ejemplo de alineamiento de voluntades de países con culturas y con historias muy distintas y que han sido el origen de todas las guerras del mundo. Convertirlo en tan poco tiempo en una unidad a veces es precaria, en la energía es dispar completamente, es una auténtica locura. Cuando se habla del mercado único, ¿cómo se puede soñar siquiera el mercado único con un país como Francia con el 75% de energía nuclear, con un país como España que supera los 80% de renovables, con Alemania que está loca completamente en su política energética, con Polonia que lo basa en el carbón? En fin, creo que eso debe ponerse los pies sobre la tierra. Y como resultado, o como parte, o el resultado que voy a decir es parte de ello, creo que, y por cierto, el proyecto este que el consejero amablemente ha mencionado demuestra que no nos quedamos parados, es decir, todos esos objetivos que nos planteamos y esos retos y esa necesidad de alineamiento con la Administración andaluza para realmente alcanzar una competitividad estable de la industria andaluza no nos impide tirar para adelante sin perder ni un solo instante en todo lo que podemos. Y en ese sentido, cuando yo me quejo del sistema eléctrico español, tengo que decir que nosotros ya no dependemos del sistema eléctrico español, mejor dicho, del mercado eléctrico, más que un 49%. El 51% es o bien PPAs o bien energía autogenerada. Y vamos a dar un paso adelante con 3 o 4 proyectos en los que no me extiendo, ni menciono siquiera, pero en algo así como entre 1 y 2 años pasamos al 75% de independencia del mercado eléctrico. A pesar de lo cual, y con un mix que nos va a dar un coste probablemente inferior en precio a los 40 euros por megavatio hora, y eso es un coste en sí mismo competitivo, al meter todas las tarifas de acceso y la serie de impuestos que nos lleva a la factura final, se incrementan en un 50% ese precio. Y ya de ser competitivo magníficamente por debajo de los 40 euros, nos llegamos a cerca de 60 en el precio final. Entonces, ese no es el camino. Ese no es el camino y seguimos trabajando, seguimos esforzándonos, pero llevamos diciendo desde el sector industrial en España años, décadas, que la parte regulada no puede sacar de competitividad a lo que sí es por el mix de generación y por los propios esfuerzos que las empresas hacemos para obtener, digamos, costes energéticos competitivos en sí mismos. Esa colaboración público-privada, CEPSA también la está impulsando, o sea, la está escenificando, ¿no? Yo creo que es fundamental esa colaboración. Y el mercado eléctrico ahí también está siendo un hándicap, un problema, el déficit eléctrico que puede tener Andalucía o que puede presentar Andalucía, cómo se puede salvar y, sobre todo,
¿qué papel está jugando o debe de jugar la Junta de Andalucía para impulsar esa colaboración público-privada y que vaya destinada a mejorar ese déficit que hay, ¿no? Que está diagnosticado pero no está solucionado? Bueno, yo creo que primero decir que yo creo que sí que hay una colaboración muy interesante. Yo creo que particularmente en los últimos años en Andalucía, yo doy las gracias públicamente por la unidad aceleradora de proyectos, que ha sido realmente una gran ayuda, un gran impulso en la aprobación de proyectos. Veníamos de una historia bastante triste, ¿no?, en el campo de Gibraltar con el proyecto del fondo de barril, y la verdad es que ha sido un cambio bastante importante, ¿no? Dicho lo cual, yo sí me gustaría decir que lo mismo que las empresas y las industrias se están transformando íntegramente en la forma de concebir soluciones, en la forma de trabajar, yo creo que también esa transformación debe percolar a todo el ámbito, digamos, de regulatorio, ¿no? Hay una gran voluntad en la cabeza, hay un gran ímpetu, un gran impulso, un gran alineamiento, pero digamos que las estructuras, los engranajes de la maquinaria tardan en moverse, ¿no? Y se producen en muchas situaciones pues contradicciones, ¿no?, que tienen que arreglarse, pero si tenemos la voluntad todos y si tenemos el convencimiento todos, yo creo que irán mucho más rápido. Estoy hablando así un poco eclécticamente, pero quería referirme sobre todo a, por ejemplo, los impulsos a la recuperación de agua que llevan a situaciones un poco difíciles de entender, ¿no?, de impulsar la reutilización de agua, pero al mismo tiempo esos residuos, digamos, vinculados a la reutilización de agua se encuentran con una regulación que no aplica para la regulación de agua, sino que viene del pasado, ¿no?, y que no te permite aprovechar al máximo esa reutilización de agua, ¿no? Son incongruencias que con el tiempo se arreglarán, pero que cuanto más voluntad de transformación haya, antes las solucionaremos. Respecto a la parte eléctrica, pues evidentemente para descarbonizar hace falta electricidad, cuanto más renovable mejor, ¿no? La estructura de país que tenemos de gobierno, de gestión, pues nos le da una autonomía plena a la Junta de Andalucía, lógicamente, ¿no?, porque la red eléctrica es un tema del planeamiento nacional y requiere mucha voluntad política, y eso hay que moverlo poco a poco, ¿no? Pero yo creo que el rol del Gobierno autonómico es fundamental para estimular y, como ha dicho el consejero anteriormente, pues para que vea que la contribución de Andalucía al cambio energético e industrial en toda la nación es fundamental, ¿no?, clave, ¿no? Muchas veces lo habéis dicho en muchas presentaciones, que Andalucía, por el número de habitantes y quizá por el número de habitantes quizás menos, pero por la extensión es como Portugal, ¿no?, es un país, ¿no? O sea, la contribución puede ser muy, muy relevante y representar realmente un cambio. Mientras tanto, lo que haremos es aprovechar todo lo que tengamos disponible, ¿no? Intentar que las conexiones sean directas, intentar que los puntos de conexión existentes se utilicen al máximo, que podamos reducir cada vez más la combustión directa de combustibles fósiles y que podamos realmente aprovecharnos de la industria o de la energía eléctrica renovable que tenemos en el país, ¿no? Una penetración importante y un poco de ayuda regulatoria nos va a hacer muy competitivos. Números que nos ayudan a pensar un poco es si un alemán o un noruego están dispuestos a pagar el coste del hidrógeno que nosotros tenemos ahora mismo aquí estimado, ¿no?, porque todavía no tenemos los proyectos hechos, que puede estar en torno a los $3 o los 3,5 €, 4 euros. Está dispuesto a sumarle 2 euros más para llevarlo a su país y consumirlo allí para generar electricidad, como es el caso de Alemania, es decir, porque allí lo pagan a 6. Yo creo que a pesar de todo somos muy competitivos, ¿no? Y algún momento llegará en que nos daremos cuenta de que eso que estamos vendiendo allí a 6, a lo mejor si lo vendemos aquí a 4, incentivamos un desarrollo de una industria que ahora mismo pues no tenemos, ¿no? Así que yo creo que las oportunidades y el incentivo es enorme, ¿no? Y nada, seguir impulsando. No creo que tengamos muchas más opciones. Seguir impulsando, seguir aprovechando. A mí me da un poco de miedo, un poco en hilo con lo que decía Javier sobre la competitividad de la generación. No podemos nunca olvidar dejar de perder de vista el mercado y el contexto del mercado. Firmar PPA está muy bien, pero si firmamos solo PPAs y los demás avanzan y nosotros nos quedamos solamente con los PPAs pueden ser un hándicap en el futuro, ¿no? Yo creo que el justo balance. Y yo creo que los mercados deben de acompañar con el PPA. No olvidemos que este verano hemos tenido la electricidad a 0 euros durante varios periodos, ¿no?
Entonces no es solamente firmar PPAs, hay que jugar un poco con la combinación. Esto es como una inversión, ¿no? Tienes que poner plazo fijo, que sería el PPA, y mercado, ¿no? Y con una buena combinación somos capaces de ser muy competitivos. Así que yo creo que eso también hay que tenerlo muy en consideración, ¿no? No se trata simplemente de poner mucho dinero, hacer una gran inversión, sino que hay que aunar, crear un sistema, conectar empresas, llegar a una colaboración que permita realmente ser competitivos, ¿no? O sea que tenemos una visión, digamos, complementaria, que yo creo que puede ser muy interesante para la industria, ¿no? Esas oportunidades de mercado yo creo que hay que aprovecharlas y hay que saber verlas. Y es un tema de conexión entre empresas, con la administración, de regulación, que nos puede dar una gran ventaja. Un ejemplo, por ejemplo, muy típico o algo que se usa mucho es si tú no puedes generar hidrógeno verde si no generas electricidad verde. La electricidad verde pues se genera mucho más durante el día que durante la noche, ¿no? Porque se supone que se van a desarrollar mucho los fotovoltaicos, ¿no? Y entonces por la noche no es verde. Entonces paran los electrolizadores y luego los vuelves a arrancar, ¿no? Sin embargo, hay un buen apoyo de la Administración, sería cuando tengáis una penetración de la energía eléctrica verde de más del X%, todo es verde. Porque el consumo, digamos, no verde está tan reducido en el tiempo que podemos ser competitivos, ¿no? Y durante el día será muy barata y durante la noche será un poco más cara, pero eso permite a las empresas pues, aprovechar oportunidades de mercado, aprovechar oportunidades comerciales y ofrecer a los clientes una energía muy competitiva, que es lo que al final buscamos todos, ¿no? Bueno, eso es más diálogo con la Administración, para que lo entiendan. Totalmente. Yo lo que digo es muchas veces, si un alemán está dispuesto a pagar 6 euros el hidrógeno, es porque alguien se lo compra a 6 euros, ¿no? Y aquí no estamos dispuestos a comprarlo a 6 euros. Tendremos que buscar una forma de descarbonizarnos nosotros también, ¿no? Yo no me quiero convertir en la Arabia Saudita que descarboniza Europa, ¿no? Y tiene que llegarnos aquí también, ¿no? Tenemos que jugar un poco en el balance. No podemos poner todos los huevos en la misma canasta, ¿no? Un poco lo mismo que con la electricidad, ¿no? Yo creo que eso poco a poco vamos a ser capaces de desarrollar. Es una gran oportunidad para desarrollar un mercado que ahora mismo no existe, ¿no? Cómo se va a comprar y vender el hidrógeno en el futuro, si habrá mercado de derivados, si habrá mercado físico en paralelo, cómo de grande va a ser el de derivados con el físico, ¿no? Eso es una gran oportunidad de la cual no nos podemos quedar afuera y convertirnos simplemente en transformadores, ¿no? Porque eso nos va a ayudar a desarrollar nuestra industria, que nuestra industria sea competitiva. Eso también es innovación y talento y desarrollo de capacidades aquí en España, que es el otro desarrollo que tenemos que conseguir con toda esta transformación, ¿no? El talento y la capacidad para innovar y desarrollar nuevas áreas de competencia, ¿no? ¿Hay ahí un vacío, un déficit o que todavía no se dan las circunstancias para abordarlo, consejero? Fíjate la cantidad de cosas que ha dicho en un momento, ¿eh? Y la de deberes. La de deberes pero fíjate, hablabas antes de mayor diálogo con la Administración. La semana que viene participamos en el Congreso Mundial de Hidrógeno Verde en Rotterdam, ¿vale? Congreso Mundial. Y lo vamos a hacer con una presencia importante. Vamos a firmar un protocolo con el Ayuntamiento de Rotterdam y con el puerto de Rotterdam. Llevamos a empresas andaluzas para allá y participamos en una mesa redonda importante. Pero al hilo de ese mayor diálogo con la Administración, para mí uno de los hitos de la agenda que hemos preparado es una reunión con el equipo de CEPSA de hidrógeno verde para conocer con mayor profundidad algunos de los aspectos que mencionaba Antonio. Y, por cierto, me daba cuenta antes, Javier, de que he dado un dato mal. La subasta del Banco Europeo de Hidrógeno no ha sido 0,304 céntimos, que sería una barbaridad, 0,304 euros por kilo de hidrógeno, pero que siguen comparando de una forma pobre con los $3 por kilo de Estados Unidos, ¿no? Respecto a la formación, nosotros lo que estamos haciendo, ese es otro trabajo de calado, ¿no? A ver, yo creo que el Gobierno de Juanma Moreno de verdad está apostando. Pensá que tenemos 50.000 plazas más de FP que hace 5 años. 50.000, ¿eh? Son ya más de 15.000 las empresas que hacen FP dual, con lo cual ya esto no va solo de empresas de gran tamaño, que fueron las pioneras, como Atlántico pero Cosentino, sino que pequeñas y medianas empresas están atreviéndose a hacer FP dual. ¿Qué hemos hecho, Francisco? Para nosotros, yo creo que estaréis todos de acuerdo. La gran paradoja que vivimos en estos tiempos es que, en el país de los 3 millones de parados, faltan trabajadores por todos sitios. Entonces, no hay sector con el que hables que no te diga, no tengo gente, no encuentro gente, no hay gente cualificada. Entonces, prácticamente en todos los sectores, ¿qué trabajo hemos hecho con las consejerías de Desarrollo Educativo y Empleo?
Hemos cogido los 19 sectores industriales que tienen un plan de cadena de valor, los 19 que tienen un plan Crece Industria, y hemos analizado por familias profesionales, qué competencias y capacidades hay que desarrollar, dónde existen ya módulos formativos y dónde hay que crearlos. Y ahora con la Consejería de Empleo, que aquí está la viceconsejera, estamos haciendo un trabajo en el que podemos ir más rápido, de elaborar trajes a medida para empresas y sectores concretos. Ese es el trabajo que estamos haciendo. Yo creo que el trabajo que se ha hecho desde las dos secretarías generales, tanto de Industria y Minas como la de Energía, es verdaderamente importante. Por, además, desarrollar ese ejercicio utilizando el lenguaje de las otras dos consejerías para ir lo más rápido posible. Y estamos hablando, por ejemplo, también de ir también a por lo último. Es decir, queremos potenciar ciclos de formación relacionados con el hidrógeno, crearlos y de nuevo CEPSA está ayudando a sembrar, ¿no? Ayudarnos a sembrar las primeras semillas, pero queremos potenciar también ciclos medios y superiores que existen en torno a la eficiencia energética y la energía solar, en torno al ciclo del agua y la eficiencia hídrica y en torno al hidrógeno, como decía, ¿no? Ese es el trabajo que queremos hacer como Administración para cerrar esa brecha oferta-demanda de empleo lo antes posible. Y, por cierto, todos estos planes se pilotan desde el Comité de Codecisión que impulsa la Estrategia Industrial de Andalucía y del cual forman parte los dos sindicatos con mayor representación, que son, lógicamente, Comisiones Obreras y UGT, y la Confederación de Empresarios de Andalucía, ¿no? Y desde ahí vamos pilotando todo este ejercicio. Vosotros, Paco, has hablado del aumento de la contratación, de cómo estáis creciendo, ese crecimiento que también estáis viendo, tenéis contacto con otros países, no sé cómo se está produciendo eso, pero es una oportunidad para formación de calidad, para crear un empleo de calidad constante y que realmente haga que el desarrollo de nuestros jóvenes sea mucho mayor y sea más acertado de cara al futuro. Sin duda, nosotros ahora mismo te diría que uno de nuestros cuellos de botella de crecimiento es el encontrar personal. O sea, ahora mismo las empresas de ingeniería matamos por los ingenieros, ¿no? Y hay una escasez grande. El problema de eso es que eso no se improvisa. O sea, tú al final, las escuelas egresan lo que egresan y cambiar ese ritmo no es una cosa de hoy para mañana. Un ingeniero nos dice, ponme 10.000 ingenieros más. Pues no me lo puede poner. Tenemos que empezar desde la escuela para que los chavales empiecen a tener visión de que no viven en una tierra de turismo y de servicios, sino que viven en una tierra tecnológica y que se crean que como andaluces son parte de un tejido tecnológico e innovador. Eso hay que irse a la escuela. No vale ni con irse a la universidad, porque ahí la decisión está ya tomada. Y además hay que irse a contárselo a los chavales en su lenguaje y por sus medios. O sea, si nosotros, en estos foros está muy bien que no lo digamos entre nosotros, pero que ellos no se enteran. Ellos no se enteran. Y tú le preguntas a cualquier chaval, en la primaria o en bachiller, qué empresas industriales o qué empresas tecnológicas hay en su ciudad, y la mayoría no te lo saben decir. Entonces, yo creo que ahí hay una carencia de esfuerzo de difusión, porque cuando tú te sientes que el que vive en California sabe que allí se innova y que está Apple y que está el otro y que tal. Pero es que aquí hay muchas empresas en las que los chavales podrían ver un espejo y podrían ver que realmente desde aquí se puede hacer una carrera tecnológica de primer nivel y empezar a cambiar el concepto que tenemos de nosotros mismos desde la juventud. Con lo cual yo animo desde aquí a que nosotros cada vez que podemos vamos, ¿eh? Nosotros nos invitan a un instituto, nos invitan a un colegio y vamos a contarlo. Parece que he dedicado una hora de mi tiempo a ir a un colegio, por lo menos. Pero es que es importante que sembremos esa semilla desde abajo. Si no, eso va a ser difícil que cambie. Pero ahí el papel de la Administración para el tema de los grados, o sea, y sobre todo para la FP Dual, ¿no? La FP Dual sí puede ser una vía hasta de acelerar. Sí, sin duda. Nosotros utilizamos la FP Dual. ¿No? O sea, los mecanismos que se están poniendo en juego sirven y están. Pero yo me refiero a que hay que irse más atrás y que hay necesidad de hacer un cambio de conciencia de nosotros mismos y que nosotros mismos nos veamos como innovadores y como tecnológicos, que la juventud no lo ve. La juventud no lo ve. Y ese concepto hay que cambiarlo para que ellos mismos se crean capaces de subirse a ese carro. Si no, cuando dentro de 10 años digamos que no tenemos ingenieros suficientes, que no habremos sembrado 10 años atrás las semillas para que eso hubiera cambiado. Y ya no hablo del mundo de la mujer. O sea, hay que convencer a la mujer. Nosotros
que tenemos nuestro plan de igualdad firmado y que tenemos que alcanzar el 50%, pero que es que las escuelas de ingeniería egresan el 30% de mujeres. Es que yo no puedo tener 50% de mujeres si las escuelas egresan el 30% de mujeres. Entonces hay que conseguir que las mujeres se vean en el mundo de las STEM y que se vean en el mundo de la ciencia y los empleos cualificados. ¿Desde dónde? Pues desde pequeñita. O sea, no vale ya contárselo ya cuando han elegido carrera. Eso ya es tarde. Entonces, desde ahí y tal. Y bueno, aprovecho y engancho con la temática que se estaba tocando antes, que es Europa, ¿no? Yo insisto, y como ingeniería, que me considero industria, porque yo creo que la industria empieza desde que se concibe un producto, que se concibe una planta, el diseño, la ingeniería, hasta la entrega del producto. Creo que el reto que tenemos en Europa en general es descarbonizarnos, pero integrando toda la cadena de valor. O sea, yo leía este fin de semana un informe de Enrico Letta del Instituto Jacques Delors, que es More Than a Market, que os recomiendo, que decía que uno de los riesgos que tiene Europa es que se está desindustrializando. O sea, Europa está perdiendo capacidad industrial frente a Estados Unidos y frente a Asia, pero a pasos agigantados. Entonces, que corremos el riesgo de que en una década estemos fuera de juego. Daba un dato, y bueno, sabéis que nos dedicamos en parte a defensa, un dato que a mí me ha sorprendido. O sea, Europa ha dedicado el mismo dinero que Estados Unidos ha puesto ahora al apoyo a la industria, a la guerra de Ucrania. El 80% del dinero que ha puesto Europa encima de la mesa ha ido a empresas americanas. O sea, ha ido a comprar medios en América, en Estados Unidos. Y hablo de la defensa, pero que como eso podríamos hablar de muchas otras cosas. Yo cuando hablamos del hidrógeno, de la energía verde y tal, a mí me gusta mirar atrás y miro al petróleo. O sea, en el mundo del petróleo, y tú has mencionado Arabia Saudita, ha habido países que están sentados en una montaña de dinero, pero que se han dormido en su montaña de dinero. Y hoy están locos por hacer un cambio de modelo productivo hacia el turismo, hacia la industria, y no saben cómo fichar gente a lo que cueste para hacer ese cambio. Y sin embargo hay otros países, como son Noruega, como son Holanda, que además de pasar de ser pescadores a ser productores de petróleo, desarrollaron una industria entera. Y tú hoy te vas a buscar empresas que quieran saber de maquinaria, de prospección en aguas profundas, etcétera, y te vas a Noruega, y te vas a Holanda, y desarrollaron su industria. Si nosotros nos convertimos en productores de hidrógeno verde, comprando la maquinaria y el conocimiento fuera, dentro de 10 o 20 años, pues seremos verdes, pero se lo habrán comido otros. Entonces, yo creo que es el reto que tenemos, que es hacer una apuesta por nosotros mismos, desde la ingeniería. Y bueno, hay veces que no puede ser de hoy para mañana. Tú no tienes las capacidades hoy, pero tienes que creer que eres capaz de tenerlas. Y como sociedad tenemos que apostar por darle juego a lo que tenemos y hacerlo crecer para que toda la cadena de valor al final sea, cuando menos, europea. Si además es española y andaluza, pues ya sobresaliente, ¿no? Señor Targueta, la cadena de valor, ¿otro reto? ¿Crear que todo se quede en casa? ¿O lo ve complicado, o lo ve un poco difícil ahora de cambiar esa mentalidad o de cambiar el paso, ¿no? Realmente que habría que cambiar para llegar a esa situación? Sobre todo ¿Para llegar a la situación de que todo se quede en casa, de que esa cadena de valor sea exclusivamente, o en todo caso, europea y en nuestro caso española o andaluza. Y sobre todo el tema de la minería, ¿no? Que ha ido evolucionando y cambiando, y no sé si ha sido capaz también de ser autosuficiente, de crear esa red alrededor, ¿no? No lo veo un gran problema. Yo creo que el ejemplo que ha utilizado Paco es muy bueno en cuanto a que, hablando del empleo, pero trasladándolo a tu pregunta de la cadena de valor, los mecanismos existentes son buenísimos. Es decir, la colaboración público-privada para la FP Dual, por ejemplo, que se está llevando a cabo, es estupenda. Hemos empezado tarde, eso lo sabemos todos, hemos empezado muy tarde respecto a los campeones mundiales en FP Dual, como son Austria y Alemania. Pero hemos empezado a buen ritmo y seguimos a buen ritmo. La cuestión es cuantitativa. La red de universidades de Andalucía es excelente. En los grados de ingeniería que ha mencionado el consejero antes son los adecuados. En general son los adecuados.
está dándose una buena colaboración entre empresa y universidad, con cátedras de empresa en las universidades o con proyectos de I+D+I entre universidades y empresas. Yo creo que es una cuestión cuantitativa, es decir, que es que necesitamos, utilizando la expresión de Paco, egresar pues un 50% más de ingenieros al año de los que se egresan hoy día, por ejemplo, ¿no? Yo no estoy seguro cuál es, desde luego, la vía que él dice de divulgarlo a nivel de la enseñanza secundaria y de bachillerato en los colegios y en escuelas. Es buena, es buenísima. No sé si es esa la única posible y tenemos que pensar en algo más, pero desde luego creo que las vías son buenas, creo que es una cuestión cuantitativa. En la cadena de valor, que es volviendo a tu pregunta, creo un poco lo mismo. Es decir, creo que, por ejemplo, en el sector nuestro, minería, metalurgia, transformación, aguas abajo, no ya en España, sino en la propia Andalucía, el grado de integración es francamente bueno. Creo que, no sé si, espero que no se haya perdido del todo la oportunidad con los Next Generation EU, pero creo que eso fue una oportunidad muy buena. Creo que empezó muy bien el Ministerio de Industria del Gobierno Central a lanzar la llamada a manifestaciones de interés, basándolas en que en el fondo era una llamada de interés, pero era casi una convocatoria informal, en el buen sentido de la palabra, en el sentido en que exigía un número de empresas pymes acompañando a las grandes empresas que lideraran los proyectos, de forma que esas se sumaran al proceso inversor, a su nivel, evidentemente, y evidentemente para recibir ayuda, ¿no? De los Next Generation. Eso se abandonó, ese camino no se siguió. Se pensó que hubo voces por ahí, el dinero va siempre a los mismos. No, hombre, no, pero si lo han montado muy bien, si tiene que ir un número de empresas muy grande, pymes, acompañando a los grandes proyectos, y eso va a suponer automáticamente una capilarización de los fondos a esas pymes, ¿no? En el proyecto nuestro, por ejemplo, estoy pensando el grado de carácter nacional que haya tenido en cuanto a los equipos y las empresas de montaje y demás, y es francamente alto, no que se desarrollen, se internacionalicen, se digitalicen, etcétera. Creo que si un proceso así se sigue, podemos llegar a una presencia de todas las eslabones de la cadena de valor en cualquier tipo y de la cadena de suministro, en cualquier sector, de un estupendo grado de desarrollo. Estamos fuera de tiempo, pero sí me gustaría que, a modo de conclusión, incluso retomando algunos de los temas que haya podido quedar pendiente, alguna puntualización que se pueda hacer, la visión de todos, ¿no? Cerramos con el consejero, si os parece. CEPSA también está jugando un papel muy importante el tema de la formación de la FP Dual, participa en muchas cátedras, incluso está impulsando también con el tema de prácticas en vuestras estaciones, es importante. Además de eso, a modo de conclusión de que Andalucía energética tenemos por delante. Bueno, pues, ¿qué te voy a decir o qué os voy a decir sobre 60 años de presencia, ¿no? y de apuesta por la formación, ¿no? profesional, ¿no? Yo creo que eso está de sobra, ¿no? De sobra conocido, ¿no? Sin embargo, yo creo que, aparte de los programas de formación profesional dual y la puesta a disposición de las plantas, ¿no? para hacer esas prácticas, ¿no? El uso del talento que hay en la industria para dar esa formación y del número de personas a las que se atiende, ¿no? Ahora, por ejemplo, en Huelva incorporamos 32 personas de formación profesional, por ejemplo, ¿no? El programa es continuo, todos los años igual, ¿no? Todos los años estamos renovando personas. Aparte de eso, yo creo que es importante dar el salto tecnológico a las necesidades de la industria. La industria se está transformando de una forma muy, muy relevante.
No solamente porque descubrimos un nuevo proceso para hacer biometanol, por ejemplo, o amoníaco de una forma diferente, o el hidrógeno verde. Es que además la tecnología de la industria tradicional debe de transformarse, ¿no?, hacia mecanismos menos manuales, más automáticos, con el uso de la inteligencia artificial. Nosotros tenemos que hacer atractivo esto para... No se trata simplemente de hacer atractivo el salario, ¿no?, que es un empleo de calidad, que atrae a la gente, sino que además tiene que tener un sentido de desarrollo profesional. Es decir, la persona que va a trabajar a una empresa ahora mismo no va a trabajar como se iba anteriormente, en el que decía, qué suerte he tenido que me ha contratado Cepsa, tengo trabajo, si no hago ninguna barbaridad, tengo trabajo para toda la vida, ¿no? Yo creo que ahora esa no es la mentalidad que existe, ¿no? Ahora al joven le motiva el proyecto, le motiva la contribución al planeta, la contribución a su desarrollo profesional, la oportunidad de viajar, de hacer una colaboración en un proyecto internacional. Entonces, tenemos que tener los mecanismos para que esa persona aprenda. Ahora que vamos a empezar con el hidrógeno verde, pues está claro que no podemos seguir formando en electromecánica como hemos formado tradicionalmente. Habrá que formar mucho más en electricidad y en inteligencia artificial, ¿no? Entonces, el papel de las industrias para desarrollar este tipo de formación en las universidades, dentro de la misma empresa, ¿no?, es fundamental. Yo creo que eso es... no nos podemos olvidar que la industria, es verdad que hacemos un proyecto, desarrollamos una tecnología, la montamos y ¿ahora qué pasa? Ahora ya venimos todos los días de 8 a 5 y nos vamos, ¿no? A los 5 años, cuando hay otras 5 industrias que están haciendo lo mismo, aquí el que sobrevive es el que compite mejor, ¿no? Y para competir mejor hay que estar todo el día innovando, todo el día transformando, todo el día haciendo las cosas un poquito mejor. Y esa es la clave de todo. Yo creo que hacer atractivo el puesto industrial va mucho más allá de simplemente ofrecer un buen salario. Así que yo apuesto muchísimo por esa formación, por ese desarrollo profesional, porque el talento actual no pide estabilidad y un trabajo de 8 a 5, pide otra cosa. Yo tengo la suerte de tratar con mucha gente joven en los proyectos que hacemos, no los espectaculares del electrolizador, sino el del día a día, ¿no? El de cómo puedo hacer esta descarga del barco más rápida, más segura, con menos riesgo para el medio ambiente. Y la gente no piensa igual que anteriormente. Y no le importa trabajar los fines de semana de forma voluntaria porque sabe que está mejorando su currículum. Yo no se lo pido. Pero se me ha ocurrido esta idea y llegan el lunes, ¿no? Y eso yo creo que es lo que tiene valor, ese estímulo por ir a trabajar con ilusión, con ganas, sabiendo que estás contribuyendo a tu desarrollo. Eso lo tenemos que cambiar también la industria. La industria no es algo estacionario, está renovándose y transformándose continuamente. Si no, pierde competitividad y desaparece, ¿no? Y ese trabajo empieza después de la puesta en marcha y dura para toda la vida, ¿no? Y ahí estamos apostando por eso, ¿no? A modo de conclusión, señor Targueta. ¿Perdón? A modo de conclusión de lo que hemos podido ver y qué energía o qué andaluza energética tenemos. A modo de conclusión, yo diría, sigamos en la colaboración público-privada porque está siendo muy buena. Creo que aprendemos mucho unos de otros. Creo que trabajamos juntos francamente bien y creo que las posibilidades, el potencial de Andalucía es inconmensurable. Realmente se dan las condiciones de partida, no de partida, de media carrera ya, francamente favorables para que con el entendimiento que existe hoy día y la fluidez en la comunicación entre la Administración andaluza y las empresas den lugar a inversión, den lugar a creación de empleo, den lugar a mejora del empleo, más calidad del empleo, más igualdad de género y mejor bienestar, mayor bienestar. Señor Cuervas. Bueno, pues Andalucía y lo que nos viene por delante en energía yo creo que pinta muy bien, ¿no? Y creo que tenemos las condiciones para que salga bien y además se está haciendo bien, con lo cual creo que la mesa está bien puesta, ¿no?, para que las cosas funcionen. Yo sí quiero aprovechar para meter 2 pinceladas de algo que creo que sí hay que poner el foco también, ¿no?, como empresa de tamaño intermedio y como empresa de conocimiento, ¿no?, que no fabricamos nada, ¿no? Creo que España tiene una carencia de tamaño. O sea, al final, si queremos toda esta cadena de valor, integrarla y ser capaces de fabricar, producir aquí, no solo hacen falta pymes y grandes empresas.
Hace falta un tejido intermedio que tú te vas a Alemania y yo ya me considero de medio tamaño, 1.000 empleados, pero es que aquí de 1.000 empleados hay X y en Alemania hay 5X. Y eso es lo que diferencia el tejido de un país con otro. Aquí, en el momento en que tienes 260 empleados, deja de ser pyme y juegas con las mismas reglas que Cepsa y que Atlantic Copper. Y eso es desincentivado. Porque, vamos, yo tengo empresarios que dicen, yo tengo claro que no voy a dejar de ser pyme. Dice, porque es que ese día pierdo tales y tales beneficios. Yo creo que ahí perdemos un escalado que no tiene sentido. Y después también la parte de conocimiento soft. O sea, si te vas a las ayudas y a los apoyos que hay, los apoyos son para instalaciones, son para maquinaria, son para naves. Mi inversión son gente. Mi inversión es que si quiero montar una unidad especialista en eólica marina, me tengo que fichar a fulano, a mengano y a cetano, que me cuestan pues un dineral. Y hasta que no los siento, los pongo a hacer equipo y aquello empieza a rodar, pues yo tengo que pagar 5 o 6 salarios de altísimo nivel a pulmón, ¿vale? Y te vas a las ayudas y no hay ayuda, porque mis oficinas son alquiladas, porque mis ordenadores son en renting y porque la gente son salarios. De hecho, no me los puedo ni activar, me los meto debajo de la vida y me deterioran mis ratios. Entonces, si no somos capaces de entender que la industria empieza desde el diseño y la ingeniería y que hay que apoyarla y que hay que apoyar a estas empresas de tamaño intermedio, estamos dejando fuera de la foto algo importante. Entonces, no me podía ir sin decirlo. Consejero, para cerrar. Bueno, es que han seguido saliendo cosas interesantes hasta el final, ¿no? Yo creo, Paco, que tenemos que buscar la forma de impulsar esa modificación de planteamientos en la Unión Europea, y hay por ahí alguna actividad de lobby ya en marcha para crear como un segmento intermedio, por tamaño de empresa. Porque lo que ha dicho es exactamente así, más de 250 empleados, y hay un montón de ayudas y de estímulos que pierdes. Entonces hay un impulso importante por parte de otros países al que yo creo que debe sumarse España para crear como un escalón intermedio, y que lo has expresado muy bien, ¿no? No quiero ahondar más en la idea de oportunidad, creo que lo hemos explicado todos de una forma u otra. Ese momento de oportunidad que vive Andalucía, a pesar de las dificultades del contexto macroeconómico, geopolítico e incluso climático, ¿no? Con esa que se traduce en Andalucía en sequías persistentes, ¿no? Pero me gustaría aprovechar para tocar un tema que apenas hemos sobrevolado, que es el del valor añadido, el de las cadenas de valor industrial. Nosotros venimos haciendo desde hace un tiempo lo siguiente. Para que Andalucía no tenga solo la capacidad renovable instalada, sino que en el camino se deje el máximo valor añadido en nuestra tierra, hacemos unas jornadas de punto de encuentro. Las organizamos desde la Consejería y lo que hacemos es unir a los grandes promotores de energías renovables con los proveedores de servicios de ingeniería y de bienes de equipo, como cuadros eléctricos, transformadores, reactancias, seguidores y ojalá algún día incluso placas solares, para que estén, bueno, pues para ponerlos en contacto. Hacemos casi de, ya digo, casi de Celestina, ¿sabes? Para que los promotores contraten los servicios de empresas andaluzas, ¿no? Y eso mismo es lo que queremos trasladar al hidrógeno. Decía antes, creo que no es ningún secreto, pero mis reuniones en Rotterdam con los señores de Cepsa y con Iberdrola, que por cierto tiene también un proyecto muy importante en Huelva, aquí estamos hablando de 2 gigavatios de potencia de electrolisis, allí de 600 megavatios de potencia de electrolisis, son proyectos de una dimensión enorme. Lo que queremos también es que dejen la máxima huella industrial en Andalucía. Y a ese respecto estamos tratando de poner también nuestra parte de carne al asador. Comentaros que ya hemos anunciado y se van a poner en marcha en los próximos meses 70 millones de euros de ayudas del Gobierno de Andalucía, directamente, no es una cifra pequeña, 70 millones de euros para el desarrollo de tanques de almacenamiento, pilas de combustible y electrolizadores, es decir, de los grandes ingredientes para el desarrollo del hidrógeno verde y de las moléculas asociadas. Porque Andalucía, insisto, no quiere solo la capacidad instalada, quiere que en el despliegue de esa potencia renovable se quede la máxima huella industrial en nuestra tierra. Eso es lo que queremos y es una parte importante de nuestro enfoque al que no habíamos aludido antes, ¿no? Y nada, felicitarles a los tres porque realmente da gusto escuchar
hablar de su apuesta por Andalucía, que se traduce en proyectos de enorme dimensión y de enorme capacidad transformadora. Pues nada, muchísimas gracias a los cuatro. Espero que tengamos ocasión de seguir hablando, de seguir viendo la evolución que se va teniendo y cómo van creciendo esos proyectos y, sobre todo, la industria andaluza, que es lo más importante. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Despedimos este episodio del podcast de los desayunos informativos de Europa Press Andalucía, invitando a todos nuestros oyentes a descubrir el resto de episodios de este programa, así como los del resto de podcasts de Europa Press a través de europapress.es/podcast. Recuerda que todos ellos están disponibles en las principales plataformas de podcasting.